2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Quien les habla, la profesora Neisa Castillo. El día de hoy veremos el tema Sistemas de Medida Angular para el grado de segundo de secundaria. ¿De qué área? Obviamente, matemática. Continuamos con el desarrollo del tema y ahora nos vamos al punto número 3. Clasificación de los ángulos según su medida o amplitud. Comencemos. Para esto primero vamos a nombrar los tipos de los ángulos y vamos a en posterior explicar con gráficas por qué el nombre de cada ángulo. Primero comenzamos con el ángulo nulo. Posterior, el ángulo agudo. Posterior a este, el ángulo recto. Ahí tenemos los tres primeros ángulos. Se denomina ángulo nulo al ángulo que se queda o se mantiene en su punto de partida. Significa que tiene 0 grados. Se denomina ángulo agudo aquel ángulo que es menor a 90 grados, pero mayor a 0 grados. El ángulo agudo es menor a 90 grados y mayor a 0 grados. El ángulo recto. Ya muchos lo conocen. El ángulo recto es aquel que forma exactamente 90 grados. Ahí tiene. ¿Cuáles son los siguientes ángulos? Vamos a nombrar al ángulo obtuso, posteriormente al ángulo llano y finalmente al ángulo completo. Listo. ¿Cuál es el ángulo obtuso? El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados, pero menos de 180. Anotemos, el ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180. ¿Cuál es el ángulo llano? El ángulo llano exactamente mide 180 grados. 180 grados, no se olvide. Y el ángulo completo es aquel que da un giro total desde su punto de origen. Significa que mide 360 grados. Ese es el ángulo completo. Repasemos. El ángulo nulo mide 0 grados porque se mantiene en su origen. El ángulo agudo es mayor a 0 grados pero menor a 90 grados. El ángulo recto es 90 grados exactos. El ángulo obtuso es mayor a 90 grados pero menor de 180 grados. El ángulo llano mide 180 grados y el ángulo completo es una vuelta completa de 360 grados. ¿Quedó claro? ¡Qué bueno! Continuemos con el desarrollo de la clasificación de los ángulos. Ahora vamos a clasificarlos según su posición. Según su posición, vamos a encontrar a los ángulos consecutivos, a los ángulos adyacentes y a los ángulos opuestos por el vértice. Ahora, vamos a graficar cada uno de estos. Los ángulos consecutivos, como su nombre indica, son ángulos
que están a continuación de, en palabras sencillas. Significa que tenemos el ángulo alfa y a continuación de este o en consecución está el ángulo beta. En palabras mucho más sencillas, los ángulos consecutivos son el que viene después. ¿Está bien? Los ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? También van a ser ángulos consecutivos, pero tienen la característica de que sumados estos dos ángulos nos deben reproducir un ángulo llano. Significa 180 grados. Los ángulos adyacentes son consecutivos, pero sumados nos deben reproducir 180 grados. Formar un ángulo llano. Los ángulos opuestos por el vértice, como su nombre lo indica. Tenemos dos rectas y opuestos por el vértice será el que esté al frente del otro. Separados por un punto o comparten un mismo vértice, pero estos ángulos se encuentran opuestos, uno al frente del otro. Estos son los ángulos opuestos por el vértice. Continuemos entonces. Ahora vamos a ver los ángulos complementarios y suplementarios. Complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Ambos son ángulos consecutivos. ¿Por qué? Porque al momento de establecer la gráfica estamos hablando de ángulos que se complementan, pero la diferencia principal entre cada uno de estos es que ambos cumplen distintos objetivos. Por ejemplo, los ángulos complementarios serán ángulos consecutivos que sumados alfa más beta sí o sí nos den un ángulo recto de 90 grados. Sin embargo, los ángulos suplementarios son aquellos que sumados nos reproduzcan un ángulo llano. Significa alfa más beta debe ser igual a 180 grados. Ahí tenemos. Repasemos. Los ángulos complementarios son ángulos consecutivos que sumados nos deben dar un ángulo recto, vale decir un ángulo de 90 grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos consecutivos que sumados nos deben reproducir un ángulo de 180 grados. Característica principal de los ángulos consecutivos siempre será que comparten el mismo vértice, por favor. Nada más. Espero hayan comprendido. No olviden realizar sus actividades de su libro del Ministerio de Educación. Muy bien, no olviden practicar en sus casitas, revisar sus textos de seguimiento del Ministerio de Educación y conmigo nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.